considera como un impostor. Para los judíos, Jesús no es el Mesías. Para ellos, Jesús es un impostor que, por así decirlo, dividió el judaísmo, ¿no? Para los musulmanes, Jesús es un profeta que vino a hablar de Dios solamente, ¿no? Un profeta, uno más, por así decirlo, del mundo. Y ni siquiera para ellos Jesús es el más importante, sino uno más. Para una nueva era, como la de hoy en día, Jesús es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Navidad. La gente en Navidad, ¿qué suele hacer? Normalmente recordar a Jesús, ¿no? Una vez al año. Recuerdan y miran a Jesús como un modelo, ¿no? Un modelo a seguir, que hay que ser como Jesús, así bueno, bondadosos, piadosos. Solamente lo ven como un ejemplo. Para los mormones, Jesús es un primogénito, por así decirlo, es un hijo de Dios. O sea, hay un padre y un hijo, es cierto. Ellos creen que Jesús es una persona ajena a Dios, solamente un hijo, ¿no? Un hijo que solamente se limita a su vida aquí en la tierra. Para los testigos de Jehová, Jesús es un Dios menor. Un Dios que solamente aporta una nueva idea y que viene solamente, ¿no?, a hablar del Dios mayor, por así decirlo, ¿no? Pero, hermanos, como primera enseñanza de esta tarde, hermanos, tenemos que entender que Jesús es Dios. ¿Recuerdan, hermanos, que la semana pasada hablamos, ¿no?, de las características de Dios? Dijimos que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, ¿verdad? Es uno solo en propósito, en misión y en cualidades, ¿no? Obviamente. Hermanos, yo quiero que entendamos que Dios tiene dos propósitos. No solamente es salvar a la humanidad, sino también es, por así decirlo, restaurarlo del pecado. Y sobre todo también como un ejemplo para nosotros, ¿no? Hermanos, comentemos con la primera misión, ¿no? Que dice, la encarnación. Dice, el plan de Dios que desarrolló para rescatar a los que se apartaban de los insapientes. El plan, habla de un plan, hermanos, de un plan. Hermanos, recordemos, ¿no?, que Dios también es Dios creador. Jesús es creador. Él estuvo, hermanos, en la creación. Él fue verbo, Él se hizo verbo y Él, Dios es verbo, dice, ¿no? Entonces Dios estuvo en la creación y Él creó todas las cosas. Hermanos, en el momento que Dios crea cosas, ustedes saben, Dios crea seres libres o robotizados. Libres, ¿no? Dios crea criaturas libres. Los ángeles, hermanos, son libres. Ellos tienen la capacidad de elegir entre lo bien y lo malo. No es por eso que un ángel se rebeló. Así igualito nosotros, hermanos, somos libres. Pero, hermanos, Dios, en su infinita sabiduría, sabía que crear criaturas libres tenía un riesgo. Y ese riesgo era que se rebele, tal como lo hizo Lucifer. Entonces se dice, hay una frase bien hermosa que dice, ¿no? Antes de que haya luz, en la eternidad se dijo, haya luz. Ya había un plan, hermanos, de salvación antes de crear al hombre. Eso tengámoslo bien en cuenta, ¿no? El pecado no agarró por sorpresa a Dios. Dios ya tenía un plan incluso antes de crearnos. ¿Sí o no? Hermanos, continuemos leyendo, ¿no? Dice, el consejo, demuestra su amor en forma convincente. En este plan, su Hijo fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo para que fuese sacrificio por el pecado y por la esperanza humana. ¿Lo ven, hermanos? El plan de salvación ya estaba antes de que el humano apareciera. Y eso Dios ya tenía planeado, ¿no? Hermanos, miren acá. Vamos a ponernos en el lugar de Dios, ¿no? Recordemos, hermanos, que Dios creó a Adán y Eva, ¿no?, seres perfectos, y que ellos tomaron una mala decisión y pecaron. Ustedes, hermanos, saben, ¿no? Hemos repetido un montón de veces que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Y que en aquel momento Adán y Eva merecían, por ley divina, morir. Hermanos, Dios en aquel momento podía haber hecho tres cosas puntuales. Uno, Dios simplemente eliminaba a Adán y Eva por su propio pecado. ¿Cierto? Dios podía eliminarlos a él mismo y ahí quedaba la historia. Dios puede haber hecho otras criaturas, puede haber creado otros seres humanos, quién sabe, ¿no? Eso es lo primero que pudo haber hecho. Segundo, Dios pudo haber anulado su palabra o la ley. Dios podría haber dicho, ¿sabes qué, Adán? Pecaste, pero mira, por esta vez te voy a perdonar. O ponte que lo que dije, olvídalo, ¿no? Empecemos de nuevo. Y hermanos, ustedes saben, ¿no? Dios no puede anular la ley. La ley no puede ser anulada. Y lo que dice Dios se cumple. No cambia jamás.
Y es aquí cuando surge algo. Si Dios dijo, vas a morir por el pecado, vamos a morir. Y morimos, hermanos, somos mortales. Pero alguien iba a vencer la muerte. Iba a haber una sustitución. Y a través de esa sustitución, nosotros tenemos salvación a pesar de la muerte, hermanos. Y con eso queda comprobado dos cosas. Que Jesús cumple su ley y que su amor quedaba demostrado. ¿Sí o no? Siente positiva, hermano. A ver. Acá dice, ¿no? La lamentación profética de la salvación. Dice, después de la entrada del pecado, Dios instituyó sacrificios de animales para ilustrar la misión del verdadero Salvador. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cómo era el Antiguo Testamento para que tus pecados sean perdonados? ¿Qué hacías? Sacrificadas ovejitas, ¿no? Dice que cuando Adán iba a pecar, se vistieron con pieles, y eran pieles de ovejitas. Entonces, ustedes imaginen, hermanos, todo el Antiguo Testamento, ¿cuántas ovejitas han sido sacrificadas? De mucha sangre, ¿no, hermanos? Mucha sangre, pero toda esa sangre llevaba a un solo camino, hermanos, al Cordero de Dios, que era Jesús, ¿no? Hermanos, miren esta parte de acá. Yo quiero con ustedes leer, ¿no? Génesis. ¿Por qué? Porque ahí se nos demuestra, se nos revela ya de por sí solo el plan de salvación. Ya existía la primera profecía. Vamos a ver, hermanos, Génesis, capítulo 3, versículo 15. ¿Quién dice amén? Génesis, capítulo 3, versículo 15. Amén. ¿Cuál es el hermano? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así es, escucha la escena. Hermanos, lo que tenemos aquí a continuación es la primera profecía. La primera señal del plan de salvación. Hermanos, automáticamente eso ocurre después, ¿no? De que Adán y Eva hayan pecado. Entonces, mira, ¿cómo es Dios, hermano, con nosotros? Que ya en el momento que habíamos pecado, ya había un plan y ya nos mostraba qué iba a hacer con nosotros. No nos iba a dejar desamparados, hermanos. Ya existía una profecía. La profecía dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú y su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. O el calcañar, dice, ¿no? Aquí se hace mención a la serpiente que significa Satanás, ¿no, hermanos? Dice acá, ¿cuál es el primer golpe de Satanás? Que él te herirá el talón. Eso significa, hermanos, la muerte de Jesús. Es la paga de Satanás. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar después? Jesús